¿Qué tal? Te saluda el profesor Jorge Huanca. Hoy hablaremos sobre las proteínas. Las proteínas son biomoléculas orgánicas. Son biomoléculas porque forman parte de los seres vivos y son orgánicas porque poseen el enlace carbono-carbono. Toda proteína posee 5 tipos de átomos en su estructura: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Su monómero, su unidad repetitiva formadora, es una molécula llamada aminoácido. Siempre toda proteína va a tener más de 100 aminoácidos. Si tuviera 100 o menos de 100, a esa estructura se le llama polipéptido. La unidad formadora de toda proteína es una molécula llamada aminoácido. Este aminoácido está formado por un átomo de carbono central unido a 4 grupos principales: grupo carboxilo, grupo hidrógeno, grupo amino y la cadena lateral R. Existen en la naturaleza 20 tipos de aminoácidos que poseen esta estructura igual, pero en los 20 tipos solamente se diferencian en la cadena lateral R. Quiere decir que estos 20 tipos de aminoácidos tienen grupo carboxilo, grupo hidrógeno y grupo amino unidos al átomo de carbono central. Pero lo que cambia en los 20 tipos es la cadena lateral R. ¿Cuáles son los 20 tipos de aminoácidos? Alanina, arginina, asparagina, aspartato, cisteína, glutamato, glutamina, glicina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, prolina, serina, treonina, triptófano, tirosina y valina. Repito, estos son los 20 tipos de aminoácidos que se diferencian únicamente en su cadena lateral R. Cada aminoácido se le asigna para su reconocimiento o un código de 3 letras o una sigla, como lo ves en la imagen. Para que los aminoácidos formen a las proteínas tienen que unirse. El enlace que une a los aminoácidos para que forme a las proteínas se llama enlace peptídico. Todo enlace peptídico resulta de la reacción química de un grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido. Por cada enlace peptídico formado se libera una molécula de agua. Clasificación. ¿Cómo se clasifican las proteínas? Se clasifican según su estructura, cómo son, y se clasifica según su naturaleza, de qué están hechas. Empecemos con la clasificación según su estructura. Existe 4 tipos de proteínas según su estructura: estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria. Proteínas de estructura primaria solo tienen el enlace peptídico. Las proteínas de estructura primaria solo son aminoácidos unidos uno detrás del otro por el enlace peptídico en forma lineal. Proteínas de estructura secundaria. Las proteínas de estructura secundaria solo tienen 2 tipos de enlace: el enlace peptídico y el enlace puente de hidrógeno. Es el enlace puente de hidrógeno, el nuevo enlace en esta estructura, que le permite a la proteína doblarse en forma de hélice o en forma de lámina plegada. Por eso hay 2 tipos de proteínas de estructura secundaria: alfa hélice y beta plegada en forma de lámina. Proteínas de estructura terciaria. Estas proteínas poseen muchos tipos de enlace: enlace puente de hidrógeno, enlace peptídico, enlace puente salino, puentes disulfuro, interacciones hidrofóbicas, muchos tipos de enlaces complejos. Resultan de la unión de proteínas de estructura secundaria alfa con proteínas de estructura secundaria beta.
Existen dos tipos de proteínas de estructura terciaria, las fibrosas o escleroproteínas en forma de alambre y las globulares o esferoproteínas en forma esférica. Proteínas de estructura cuaternaria. Poseen casi los mismos tipos de enlace que las proteínas de estructura terciaria. Resultan de la unión de cadenas polipeptídicas con estructura secundaria alfa, secundaria beta o estructuras terciarias. Cada cadena polipeptídica se le llama protómero. Cada cadena polipeptídica se le llama protómero en la estructura cuaternaria. Esas serían los 4 tipos de proteínas según su estructura. Pasemos a las proteínas según su naturaleza. Según su naturaleza, o sea, de qué están hechas, pueden ser holoproteínas si solamente tienen aminoácidos, o pueden ser heteroproteínas si tienen aminoácidos más otras moléculas que no son proteínas. Esas otras moléculas no proteicas se llaman grupo prostético. Las holoproteínas, las que solamente tienen aminoácidos, se dividen en dos: fibrosas y globulares. Ambas son proteínas de estructura terciaria. Las proteínas fibrosas, ejemplos, tenemos el colágeno, la elastina, la queratina, la actina, la miosina. Proteínas globulares, tenemos como ejemplo a la albúmina, lactoalbúmina, la histona, ovoalbúmina, hemoglobina, etc. Cabe aclarar que las proteínas fibrosas tienen forma de alambre y las proteínas globulares tienen forma de globo. Otra diferencia entre fibrosas y globulares es que las fibrosas son insolubles en agua y las globulares son solubles en agua. Las heteroproteínas son proteínas, son aminoácidos, conjunto de aminoácidos, unidos a otras moléculas. Esas otras moléculas se llaman grupo prostético. Por ejemplo, las cromoproteínas, su grupo prostético es un pigmento. Las nucleoproteínas, su grupo prostético es un ácido nucleico. Las glucoproteínas, su grupo prostético es un glúcido. Las fosfoproteínas, su grupo prostético es un ácido fosfórico. Y las lipoproteínas, su grupo prostético es un lípido. Es así como se clasificarían a las proteínas según su naturaleza. Las proteínas también tienen propiedades, como son solubilidad, desnaturalización, especificidad, capacidad catalítica, amortiguador. Esas son las propiedades de las proteínas. Solubilidad quiere decir que las proteínas tienen la capacidad de deshacerse en el agua. Desnaturalización quiere decir que las proteínas tienen la capacidad de perder sus estructuras cuaternarias, terciarias y secundarias y regresar a la primaria. Especificidad quiere decir que las proteínas eligen a quienes pueden unirse. Catalítica quiere decir que las proteínas aceleran y permiten reacciones químicas. Por ejemplo, proteínas enzimas. Amortiguador quiere decir que las proteínas pueden actuar como un ácido y base a la vez. Te saludo el profesor Jorge Huanca. Muchas gracias por tu atención.